Muy buenos días a todos. A nombre de AGEACAC les damos la bienvenida a esta conferencia que titulamos Ley del Karma, cómo cambiar tu destino. Un tema sumamente interesante. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Te gustaría saber por qué te sucede lo que te sucede? O sea, evidentemente en nuestra vida nos suceden cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo que tendríamos que nosotros, bueno, seguramente nosotros debemos tener un montón de preguntas del por qué nos pasa lo que nos pasa. Y es habitual cuando tenemos conversaciones con amigos que a veces uno se queja justamente porque le suceden ciertas circunstancias que no le gustan, ¿no? Pero ¿te gustaría saber por qué te suceden esas cosas? Y lo más importante, porque en el fondo, digamos, el objetivo de esta conferencia, el objetivo de esta actividad es justamente saber cómo poder solucionar todos esos inconvenientes que se nos presentan. ¿Se acuerdan la película Matrix? La película Matrix 1, ¿no? En esa película, Morfeo le pregunta al protagonista principal, le ofrece, digamos, dos pastillas, ¿no? Si la pastilla roja, si toma la pastilla roja, se despertaría como, como de un sueño y obviamente no recordaría nada de lo que estaba viviendo. Ahora, si se tomaba la pastilla azul, la persona, o sea, el protagonista Neo, iba a poder conocer la verdad, pero tenía una condición, que una vez que conocía la verdad ya no podía volver atrás. La verdad tiene esa condición en general. Te pregunto, ¿te gustaría conocer la verdad acerca de lo que es la ley del karma y el destino? Para los que ya han estudiado este tema del karma, eh, esta conferencia les puede servir para profundizar más acerca de esos conocimientos que ya tienen y entre todos poder ir reflexionando justamente acerca de esto, ¿no? Porque evidentemente la comprensión de la ley del karma tiene niveles y niveles. Pero para los que nunca lo han estudiado, también les va a ser muy útil porque esta ley nos rige de instante en instante en nuestra vida. ¿Tomarías la pastilla roja o la pastilla azul? Sin lugar a dudas estás eligiendo la pastilla azul. Todos queremos conocer la verdad. Queremos saber cómo es el funcionalismo o cómo funciona la vida en nosotros. Entonces, fíjense que a los aspirantes de la sabiduría en Grecia, antes de ingresar a los templos para conocer a los maestros y poder comenzar con su proceso de aprendizaje, ya le ponían una máxima en la puerta del templo que les decía, te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear en los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? Y ahí venía la máxima que es muy conocida, que dice, nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces esta máxima parece como un poco grandilocuente, ¿sí? Pero evidentemente los misterios de la naturaleza y los misterios del cosmos están encerrados dentro del hombre porque el hombre es en sí un microcosmos. Y eso es justamente lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar justamente lo que está relacionado con el karma y el destino. ¿Y por qué será tan importante para nosotros conocer acerca del karma y el destino? Justamente porque el karma y el destino son leyes. Y fíjense una cosa, cuando uno va, por ejemplo, de visita a otro país, supongamos que es un país que tiene algún conflicto, por ejemplo, algún país de Medio Oriente, seguramente lo que primero que vamos a hacer nosotros para poder visitar ese país es conocer las leyes de ese país, por lo menos las leyes más importantes, como para poder tener más o menos un panorama de dónde vamos. Bueno, en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos regidos por leyes que si no las conocemos o las conocemos, si creemos en ella o no creemos en ella, es exactamente lo mismo. Las leyes rigen sobre nosotros. Si nosotros pudiéramos conocerlas, si nosotros pudiéramos profundizar acerca de la comprensión de su funcionamiento, obviamente podríamos utilizarlas a nuestro favor. De hecho, ustedes fíjense que esto funciona hasta con las leyes físicas, las leyes que nos rigen, por ejemplo, del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial, las leyes de comercio, todas las leyes, si nosotros pudiéramos saberlas en el ámbito en el que nos desenvolvemos,
por ejemplo, en un negocio, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en el ámbito que sea, obviamente las podríamos utilizar a nuestro favor. No estoy hablando de ninguna especulación, sino estoy hablando simplemente de una forma en la que funciona la vida. Entonces, las leyes sí o sí nos rigen. ¿Tienen una influencia sobre nosotros? Claro que tienen una influencia sobre nosotros. Por supuesto que tienen una influencia sobre nosotros. Y eso es lo que justamente hoy vamos a estudiar. Porque las leyes son reglas, son normas, son principios, son preceptos que nos rigen a todos los seres humanos y por ende también a nosotros. O sea, nosotros no somos la excepción. Y por eso está la carita sonriente de esta que figura en la foto, porque obviamente si nosotros pudiéramos entender y comprender cómo funciona el karma y cómo funciona el destino en nosotros mismos, en nuestra vida, obviamente que podríamos actuar de una manera diferente y podríamos cambiar las circunstancias. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a comenzar por el principio. Evidentemente existen leyes físicas que nos rigen. Entonces, cuando una persona se relaciona mal consigo mismo, esa mala relación que tiene consigo mismo repercute obviamente en enfermedades. Claro, hoy está digamos, hoy se entiende la enfermedad como un agente externo que está relacionado con algún virus o alguna bacteria. Pero sin embargo, si nosotros estudiamos la medicina, digamos, a lo largo de la historia, esta visión de la ciencia actual no siempre fue así. Y hoy, es más, hoy dentro de la ciencia también hay un sector que estudia, digamos, cuál es el origen de la enfermedad. Pero el origen de la enfermedad está justamente relacionada con la mala relación con nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos hacer ejercicio, si nosotros nos cuidáramos en las comidas, si nosotros pudiéramos tener una vida más tranquila, más relajada, más armoniosa con nuestro cuerpo y con los demás, obviamente que habría algunas enfermedades que no tendríamos. De hecho, ya se sabe que hay ciertas enfermedades que están directamente relacionadas con, por ejemplo, procesos de nervios, como por ejemplo podría ser la úlcera, que está relacionada con la ira, con los nervios, y bueno, y así sucesivamente. No es una clase de medicina esta, pero evidentemente si nosotros quisiéramos profundizar acerca de este conocimiento, podemos ponernos a estudiar en internet y hay un montón de cursos que se pueden hacer en relación con este tema, que es muy interesante. Obviamente también nos rige la relación para con los demás. Y, y la suegra no es una excepción. Fíjense que en la foto está ahí la pareja y la suegra. La suegra no es una excepción, nos sirve justamente la ley del karma para aprender a relacionarnos con los demás y saber cuáles son las consecuencias que nuestros actos van a generar en un futuro. También nos sirve para comprender las relaciones que nosotros tenemos para con la naturaleza. Eh, claro, un campesino hay cosas que las tiene tan claras y son tan obvias para una persona de campo que no hace falta ni siquiera mencionarlas. Pero ustedes fíjense, sigamos este razonamiento de lógica elemental y básica. Si una persona, cualquiera de nosotros, siembra una semilla de manzana, ¿qué es lo que va a cosechar? Manzanas. Si siembra una semilla de roble, ¿qué es lo que va a cosechar? Bueno, evidentemente, si están dadas las condiciones, va a crecer un árbol de roble. Esto que en la naturaleza es tan lógico, fundamental y básico que prácticamente no merece siquiera ser mencionado, nosotros no lo tenemos tan claro en nuestra vida. Y es exactamente la misma ley. Y en el cosmos, en el universo, funciona exactamente lo mismo. A cada efecto le sucede una causa y eso es lo que justamente vamos a estudiar hoy en relación con la ley del karma. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el karma? Vamos a definir qué es el karma, que es la ley de acción y consecuencia, que es la ley de causa y efecto. Fijémonos esto. Esta persona acá está sembrando ciertas extrañas semillas que son la causa. Cuando pasa un tiempo XX, que ese no sabemos cuándo puede ser un día, una semana, un mes, años, pero esa semilla en algún momento va a generar un efecto que está acá. Entonces, ¿qué es la ley del karma? Es lo que, por ejemplo, Newton lo definió como la ley que genera una reacción igual y en sentido opuesto.
La ley del karma es la causa que después hace que nosotros cosechemos una determinada consecuencia en nuestra vida. Obviamente nosotros tenemos un libre albedrío. Podemos decidir qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, cómo actuamos, cómo es nuestro comportamiento. Podemos elegir un sinnúmero de posibilidades en nuestra vida. De acuerdo a la elección que nosotros hagamos en todos esos ámbitos, van a ser las consecuencias que tenemos. Por eso, comprender el modus operandi, es decir, cómo es que funciona esta ley, es fundamental para poder dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queremos. Seguramente a ninguno de nosotros nos gusta sufrir o padecer ciertas circunstancias que nos hacen realmente vivir ciertas situaciones que son amargas, ¿sí? Ahora, modificar las situaciones cuando nosotros ya la estamos viviendo, bueno, es un tema, pero, digamos, poder evitar llegar a ese efecto sí es posible. O sea, cuando un efecto ya está y cuando la circunstancia la estamos viviendo, evidentemente nosotros tenemos que padecerla. Podemos morigerar, por así decirlo, lo que serían las consecuencias y los efectos de esa situación, pero podríamos prevenirlo y ese es justamente el motivo por el cual estamos estudiando todo esto. La ley del karma tenemos que verla como una ley de compensación, no de venganza. En el universo todo se mantiene en equilibrio, ya sea en el cosmos, en la naturaleza, entre las relaciones con nosotros mismos y por supuesto la relación con la persona, con el cuerpo físico de la persona. Entonces, siempre hay una compensación, todo se mantiene en un equilibrio y en un sabio equilibrio. Cuando hay una descompensación, justamente esa ley del equilibrio hace que las cosas se compensen y por eso es que se producen los efectos que están relacionados con las causas que lo generaron. ¿Se entiende? Entonces, la ley del karma tenemos que verla como una medicina para el alma, si me permiten la expresión. ¿Ustedes escucharon que la vida es una escuela? Si la vida es una escuela, evidentemente es porque acá nosotros vinimos a aprender. Si nosotros vinimos a aprender, entonces es necesario, es imprescindible que justamente nosotros podamos comprender acerca de las lecciones que la vida nos da. ¿Y cómo es que la vida nos da lecciones? ¿Nos la dará por una conferencia? Evidentemente las conferencias sirven justamente como disparadores para que nosotros podamos comprender mejor justamente el funcionamiento de esa vida. Pero la vida nos enseña a través de los hechos. Entonces, es justamente a través de los hechos que nosotros necesitamos analizarlos y estudiarlos, los hechos de nuestra vida, obviamente, ¿no? Porque detrás de cada hecho de nuestra vida está justamente la enseñanza. Y fíjense lo que decía un gran maestro. Cuando los efectos, mejor dicho, cuando los hechos de la vida son demasiado difíciles y nos cuesta mucho poder revertirlos y poder trascenderlos, es justamente esa una de las lecciones más importantes que nos toca en nuestra vida. Es un tema como para reflexionarlo. Pero bueno, imaginémonos lo siguiente. Esto es un cheque, ¿no? Obviamente cuando cualquiera de nosotros va a firmar un contrato, va a firmar un cheque, va a hacer una firma de algo, generalmente nos detenemos a leer qué es lo que estamos firmando. Mas, sin embargo, en nuestra vida eso no sucede así. Una persona que actúa inconscientemente y que reacciona por todo sin siquiera medir justamente el tenor de sus reacciones, es como que estuviera firmando cheques en blanco que no sabe cuándo van a debitarse de su cuenta, pero que sí sabe que se van a cobrar. Entonces, evidentemente, si nosotros realmente tomáramos conciencia acerca de lo que es la ley del karma, no estaríamos firmando tantos cheques sin sentido, en forma inconsciente. Si nosotros tenemos que estampar la firma en un cheque, lo pensamos muy bien. En la vida nuestra también tenemos que pensar muy bien cada cosa que hacemos, pero no pensarla, sino hacernos conscientes de esos hechos que vamos a generar, porque la consecuencia de eso la vamos a recibir en algún momento. Entonces, ¿cuáles son las formas de pagar el karma que nosotros ya tenemos? Porque hay que reconocer que ya tenemos. Nosotros tenemos en este momento una edad determinada y en nuestro pasado hemos generado un montón de pensamientos, palabras, sentimientos, acciones que en algún momento de este presente o de nuestro futuro
justamente vamos a recibir la consecuencia de eso. Puede ser obviamente una consecuencia positiva o puede ser una consecuencia negativa. Pero cuando son consecuencias negativas, cuando es un karma, hay una forma justamente de poder pagarlo. La primera forma de poder pagarlo, que es la más habitual, es pagarlo con dolor. Cuando una persona está padeciendo alguna situación, cuando una persona está sufriendo por alguna circunstancia, cuando hay eh, situaciones difíciles, conflictos personales, situaciones de deudas, situaciones económicas, enfermedades, etcétera, 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 ese dolor que está sufriendo no es porque justamente la persona tenga mala suerte, es porque la persona está recibiendo las consecuencias de lo que ella misma generó. Y esto, que parece tan simple de entender teóricamente y tan simple de entenderlo si nosotros nos ponemos a dialogarlo en este momento, cuesta más entenderlo en los hechos de la vida práctica, porque cuando nos sucede realmente esa situación difícil, generalmente o nos justificamos o condenamos a alguien y le echamos la culpa a otra persona o si no, a la mala suerte. Pero es difícil encontrar personas que se hagan cargo realmente de las situaciones difíciles que están pasando. Y fíjense lo siguiente, cuanto uno más se queja acerca de la situación difícil que está viviendo, que está padeciendo, el karma se profundiza más. ¿Por qué? Porque el karma está relacionado con la comprensión que la persona tenga de esa situación. Si no la comprende, no la va a trascender. Y si no la trasciende, o se profundiza el dolor o la va a tener que volver a vivir a esa situación en un estadio superior, es decir, más dolor, más sufrimiento, hasta que la persona entienda, hasta que la persona comprenda y, como si fuera en un colegio, hasta que pase el examen, hasta que pase la prueba. Cuando pasa la prueba, cuando trasciende la situación, cuando comprende el porqué de ese padecimiento, de ese dolor, de ese sufrimiento, evidentemente se borran justamente las consecuencias de ese karma, ¿sí? Parece como una cosa medio mágica, pero no es mágica, simplemente es una cuestión de lógica de la vida. Entonces, la primera forma, que es la más habitual en la que en general el común de la humanidad vive o paga el karma, es con dolor. Pero ojo, hay otra forma, que es la de las personas inteligentes y que es la que ojalá nosotros podamos empezar a aplicar en nuestra vida, que es a través del Dharma. El karma podría decirse que son, en forma sintética, las malas consecuencias que nosotros hemos generado en base a las acciones que hemos generado en nuestro pasado, ¿no? O sea, las malas consecuencias que nosotros estamos viviendo. El Dharma sería justamente lo bueno que nosotros hemos hecho. Entonces, cada acción genera una consecuencia negativa o positiva. No hay muchas posibilidades. O es negativa o es positiva. Si es negativa, genera un karma. Si es positiva, es un dharma. Ese dharma dicen los maestros que justamente ese dharma está representado por unas especies de monedas que lo que se hace con esas monedas es cancelar obviamente las deudas. Claro, eso no lo hacemos nosotros como personas humanas. Eso lo hace, obviamente, la parte de nuestro espíritu, la parte de nuestra alma, la parte interior nuestra, que ella sí sabe cómo se manejan estas cosas. Mas, sin embargo, la persona es la persona la que tiene que justamente generar ese dharma aquí en el mundo físico, ¿sí? Todos nosotros sabemos que existe el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. En el plano físico es donde se genera el karma, en el plano físico es donde se genera el dharma. Entonces, karma podríamos decir que es una deuda, dharma podríamos decir que es una acreencia y funciona exactamente lo mismo que con el dinero. Cuando uno tiene una deuda de dinero, la puede pagar, obviamente, si es que gana más o tiene algún ingreso extra, la puede pagar con ese ingreso extra o con esa ganancia extra que tuvo. El Dharma funciona exactamente de la misma manera. ¿Cómo uno genera Dharma? Es muy fácil, es muy sencillo de hacer, pero que bueno, obviamente necesitamos nosotros aplicarlo. Se genera con servicio, se genera con caridad, se genera con sacrificio por la humanidad. Llámenlo como quieran, pero es básicamente es colaborar, es ayudar a los demás. En este caso estamos mostrando
a una señorita que ayuda a un anciano, pero hay miles de formas de poder colaborar, de poder ayudar. No nos encerremos solamente en lo que nosotros hacemos, como ir a un comedor de niños, lo cual está muy bien, pero quiero decir, no es la única forma. A nuestro alrededor hay innumerables necesidades en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los ámbitos en los que nosotros nos manejamos, innumerables necesidades que nosotros podemos estar colaborando en una forma inteligente, en una forma consciente, y obviamente todo eso que nosotros hagamos va a generar en nosotros un karma que justamente lo que va a servir es para poder cancelar ese karma que nosotros vamos teniendo. Entonces, ¿el karma es negociable? Bueno, evidentemente, como estábamos viendo en la filmina anterior, o mejor, bueno, filmina ya no se dice más, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, el karma sí es negociable, se puede negociar, porque siempre existe la justicia y existe la misericordia. Hay una máxima muy antigua que dice, al león de la ley se lo combate con la balanza. Haz buenas obras para pagar tus deudas. El león de la ley está representado justamente por ese personaje que se llama Anubis digamos, en la filosofía egipcia, que es el que los grandes sabios de la humanidad dicen que administra justamente la justicia objetiva y que administra, obviamente, por ende, el karma, ¿sí? Entonces, ese león de la ley se lo combate con la balanza porque justamente cuando hay un desequilibrio que es el karma, necesita equilibrarse con una de estas dos formas de pagar que mencionábamos anteriormente, o con dolor o con dharma. Ojalá nosotros la cancelemos con dharma, porque justamente no creo que a ninguno de nosotros nos guste estar sintiendo dolor y sufrimiento y padecimientos. Pero para poder tener dharma, obviamente lo tenemos que generar con hechos concretos en la vida nuestra. Por eso esta segunda máxima que dice, haz buenas obras para pagar tus deudas. Si nosotros realmente hacemos esas buenas obras, podríamos llegar a empezar a cancelar karmas que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos padeciendo en nuestra vida. Y lo podemos hacer en este momento. En este momento, en este instante, cada uno de nosotros puede estar pensando qué es lo que está pasando en su vida que le está haciendo sufrir. Puede ser una enfermedad, puede ser una mala relación familiar, puede ser una situación económica inestable, puede ser una infinidad de ejemplos, puede haber. Cada uno tiene que analizar cuál es la suya. Evidentemente, si nosotros realmente tomamos una actitud consciente ante la vida, nos vamos a hacer cargo porque queremos aprender y queremos trascenderla. Si nos hacemos cargo, si nos hacemos responsables, si realmente empezamos a comprender cómo funciona la vida, vamos a buscar hacer esta negociación de la cual estamos hablando y para eso necesitamos hacer buenas obras. Entonces, todo esto que venimos hablando hasta ahora es justamente lo que genera nuestro destino. Destino es dar en el tino. No vamos a dar una definición académica, sino vamos a tratar de entenderlo. Porque para definiciones académicas uno va a Wikipedia y simplemente lo lee y listo. Pero vamos a tratar de entenderlo. El destino es justamente dar en el tino, dice. Por eso existe la palabra desatino o por el contrario, cuando uno dice, este comentario es muy atinado, o sea que es justo, está relacionado con lo que nosotros estamos hablando. Entonces el destino obviamente se va a ir generando en forma justa, precisa, de acuerdo justamente a todas estas circunstancias de lo que estamos nosotros, de lo cual estamos nosotros hablando. Justamente destino es puntería. Mire, el destino que nos toca vivir es exactamente el que nosotros hemos generado. Entonces, vieron que hay una escuela que dice que es el determinismo, en el cual los que crearon esta escuela, perdón, los que crearon esta escuela, lo que manifiestan es que el destino está todo escrito, que nosotros ya sabemos exactamente qué es, tendríamos que saber, mejor dicho, pero bueno, ya está estipulado qué es lo que vamos a vivir exactamente en forma precisa y cuándo vamos a morir, todo está ya determinado, todo ya está escrito. Obviamente esto es un poco así, pero no tanto. ¿Por qué?
Porque cuando una persona vive de una forma inconsciente, simplemente cuando reacciona constantemente en forma inconsciente, cuando vive en lo que se llama piloto automático, cuando vive en lo que sería el término gnóstico, cuando vive con la conciencia dormida, obviamente que está determinado su destino. Porque como vive en un piloto automático y no es consciente de cómo reacciona, simplemente a una acción determinada hay una reacción igual en sentido contrario. Va a vivir exactamente, va a ser simplemente lo que la persona está viviendo. Entonces, si lo insultan, insulta. Si le dan una palmadita en la espalda, se pone un poco más contento. Si le dicen cosas lindas, va a estar como contento. Pero si le dicen que, no sé, cualquier cosa que la persona no esté de acuerdo o que no esté de acuerdo con sus creencias, obviamente va a estar en desacuerdo. Si vivimos reaccionando de esa manera tan previsible, es decir, automática, obviamente nuestro destino va a estar escrito en forma taxativa. Mas, sin embargo, cuando nosotros en vez de reaccionar, accionamos conscientemente, bueno, evidentemente las cosas cambian y nosotros podemos empezar a generar un destino más consciente. Nosotros podríamos llegar a empezar a generar circunstancias conscientemente, es decir, saber qué es lo que vamos a cosechar en un futuro. Ven que esto en términos naturales es muy fácilmente comprensible, mas sin embargo en la vida es como que no lo vemos tan así. Si lo viéramos así, lo haríamos, ya lo empezaríamos a aplicar y lo haríamos en forma constante. Necesitamos comprenderlo porque esto funciona de la misma manera que en la naturaleza. De hecho, nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, como parte de la naturaleza, esa ley, que es la ley del karma y la ley del destino, funcionan exactamente igual que con una semilla física sembrada en la tierra. Es lo mismo. Entonces, necesitamos comprender esto, necesitamos profundizar, necesitamos reflexionar acerca de estas cuestiones, porque evidentemente si lo hacemos, lo comprendemos y lo más importante, lo aplicamos, obviamente nuestra vida puede cambiar. Fijémonos lo siguiente, vamos a hacer una metáfora. Si una persona va de un lugar a otro, por ejemplo, quiere viajar, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo, a San Pedro, sabe que de Buenos Aires a San Pedro hay aproximadamente 150 kilómetros. Ya sabe cuál es la ruta que va a tomar, por eso la busca en el mapa, si es que no la conoce, busca en el mapa cuál es la ruta que va a tomar, entonces tiene un punto de partida que es de donde va a salir, y tiene un punto de llegada que es la ciudad de San Pedro a la cual quiere ir. Esto que es tan obvio cuando uno va a hacer un viaje, en el viaje de nuestra vida también debería ser igual. Nosotros tenemos un punto de partida que es el aquí y ahora. Ahora, ¿cuál es ese punto de llegada? ¿Qué es exactamente lo que queremos? En otros términos, y relacionados con la conferencia y con el tema de la conferencia o la webinar de hoy, ¿cuál es el destino que nosotros queremos para nuestra vida? Si nosotros tuviéramos realmente en forma muy clara y precisa, escrito cuál es el destino que nosotros queremos para nosotros mismos, evidentemente sería otro la forma en la que accionaríamos en nuestra vida. Y les explico por qué. Cuando uno va a hacer un viaje, uno sabe exactamente dónde va a ir, porque a nadie se le ocurriría empezar un viaje y no saber dónde ir, porque se sentaría en el auto si es que va a ir en auto y no sabe para dónde arrancar. En la vida es exactamente igual. Si nosotros en la vida no sabemos a dónde vamos a ir, a dónde queremos ir, no sabemos para dónde arrancar. Por eso es que muchas veces puede ser que nos haya sucedido a nosotros que uno empieza su día sin tener claro qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿eso por qué sucede? Eso sucede justamente porque al no tener en claro qué es lo que queremos, entonces simplemente vemos de acuerdo a las circunstancias cómo vamos accionando. ¿Se entiende? Cuando una persona, ustedes fíjense lo siguiente, los grandes sabios de la humanidad sabían exactamente qué era lo que querían, en forma muy precisa. Pero vamos a poner un ejemplo más superficial, para no compararnos nosotros con los grandes sabios de la humanidad, porque quizás lo vemos como un poco más alejado.
Vamos a hablar de una persona que tiene, por ejemplo, éxito en el dinero. Un empresario que le está yendo muy bien. Pónganle el nombre y el apellido que ustedes quieran. Ese empresario, obviamente, tiene muy claro qué es lo que quiere de la vida y trabaja en forma constante para poder llegar a esas metas, para poder llegar a ese propósito, y obviamente al tener metas y un propósito claro, va construyendo su destino en una forma más consciente. Esa es la invitación que nosotros tenemos hoy, a construir un destino, a crear las circunstancias. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos claro qué es lo que queremos de la vida. Por eso es que te invito a que en este momento reflexionemos sobre esto y que apenas terminemos la webinar, porque si lo dejamos para otro momento va a ser difícil que lo hagamos. Ojalá tengamos un tiempo, apenas termine la webinar, la videoconferencia, para que te tomes unos instantes para vos y puedas reflexionar acerca de qué es lo que querés en la vida. Podés dividir esa hoja, porque la idea es escribirlo, porque si no lo escribimos es muy vago, muy ambiguo si lo hacemos mentalmente. Si lo hacemos escrito nos obliga a ser más minuciosos, más claros, y lo que justamente necesitamos es clarificar. Entonces podemos abarcar todas las áreas de la vida que nosotros queramos. La vida familiar, la vida económica, la vida laboral, la vida de la relación con nuestro cuerpo, la vida espiritual, porque también es una parte muy importante de nosotros mismos, la vida espiritual nuestra. Y pongamos qué es lo que queremos en cada una de estas áreas, en cada uno de estos aspectos. Van a ver que si lo hacen, van a ver que uno cuando empieza a clarificar qué es lo que quiere, es mucho más fácil dirigirse a ese lugar. Tan fácil como la foto que estamos viendo de un mapa. Es tan fácil como eso. Cuando uno ya vislumbra el camino, cuando ya sabe hacia dónde se dirige, ve el camino más claro y por ende es mucho más fácil transitarlo. Claro, cuando uno no lo sabe, se parece como que se presenta un laberinto adelante nuestro. Pero ese laberinto no es tal si uno lo ve en perspectiva, si uno lo ve desde otro punto de vista, si uno tiene claro exactamente dónde está la salida, dónde está la meta, el propósito y cuál es el destino que quiere construir en su vida. Entonces, repito lo siguiente, es muy importante esto porque esto es prácticamente lo más importante de la conferencia. Si nosotros realmente queremos cambiar nuestro destino, tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar, un tiempo para nosotros y reflexionar acerca de qué es lo que queremos en cada una de las áreas fundamentales de nuestra vida y anotarlas. Y van a ver que cómo mágicamente opera justamente estas leyes, que cuando uno empieza a clarificar estas cosas, empiezan a suceder cosas que no estaban relacionadas con la vida en piloto automático que veníamos teniendo anteriormente. ¿Sí? Y esto no es porque yo se los diga, esto es porque todos los que lo han hecho pueden dar testimonio de esto. Y es más, ojalá que vos que estás del otro lado seas también el próximo testimonio de esto que estamos diciendo en este momento. Entonces, ¿se puede modificar nuestro destino? ¿Qué te parece? ¿Es posible o es imposible? Claro, yo diría que es total y absolutamente posible, pero evidentemente tenemos que saber cuál es el botón que tenemos que presionar, qué es lo que exactamente tenemos que hacer, qué es lo que nos correspondería hacer a nosotros. Cuando uno tiene las llaves, cuando uno tiene las claves, es mucho más fácil transitar ese camino, pero obviamente necesitamos reflexionar. Obviamente esto no se modifica mágicamente por escuchar una información o por tener una información teórica, ni siquiera por tener un conocimiento de tipo intelectual que nosotros podamos repetir. O sea, el hecho que yo esté diciendo estos conocimientos teóricos, digamos, por así decirlo, en una videoconferencia, en una webinar, que la estemos compartiendo ahora entre nosotros en este diálogo virtual, no significa que lo estemos aplicando, ¿se entiende? Necesitamos aplicarlo, necesitamos imperiosamente aplicarlo, y eso es lo que nos va a dar comprensión acerca justamente de todos estos temas que hemos visto. Entonces necesitamos las claves que no están en las teorías.
Hay que dejar las teorías e ir a la práctica. La gnosis significa conocimiento, gnosis significa sabiduría. Es un vocablo que es de origen griego, pero que justamente está relacionado con esto. No es cualquier tipo de conocimiento. No es un conocimiento que se pueda estudiar por un libro y repetir en forma de memoria. Es un conocimiento que está relacionado con un autoconocimiento, y ese autoconocimiento se adquiere únicamente cuando la persona eh, vive ese conocimiento teórico en su vida. Cuando lo vive, cuando lo siente, cuando lo experimenta, recién ahí, cuando lo hace carne, podríamos decir que esa persona está adquiriendo ese autoconocimiento, y podríamos decir que esa persona comprende acerca de un tema determinado, cuando lo experimenta, cuando lo vive, cuando lo encarna, cuando lo hace suyo. Por eso es que necesitamos dejar las teorías, necesitamos aprender todas estas cosas, y todo lo que nosotros venimos aprendiendo en la vida, necesitamos aplicarlo en nuestra vida práctica. Entonces, si vos ves que en esta conferencia hay herramientas, hay determinados datos que te pueden llegar a ser útiles, yo te sugiero que los apliques hoy mismo, porque en 48 horas van a empezar a esfumarse de nuestro cerebro si es que no las aplicamos ahora. Eso está estudiado científicamente. Entonces, cada vez que nosotros captamos una información interesante, necesitamos implementarla, aplicarla en el mismo día. Si así lo hacemos, evidentemente tenemos mucho más posibilidades de poder encarnar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es algo que deba ser solamente entendido, es algo que debe ser vivido. Eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento está relacionado con la vivencia de ese conocimiento teórico, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Nosotros tenemos un punto de partida que es A. ¿Desde dónde partimos? Esto es la parte más importante, porque miren, la gnosis es práctica, es 100% práctica. Por eso es fundamental que comprendamos esta parte, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido prácticamente la conferencia. La conferencia tiene sentido en la medida y en tanto y en cuanto nosotros queramos hacer un cambio en nuestra vida, nosotros queramos estar mejor. No sirve solamente en decir qué buena que está, o no, o qué fea, sino que lo importante es captar qué es lo que a mí me puede llegar a ser útil y aplicarlo, ¿sí? Entonces, tenemos un punto de partida A. ¿Cómo sabemos cuál es el punto de partida? Hablando en términos de karma y destino, muy fácil, hacemos un diagnóstico como habíamos dicho. Nos sentamos, escribimos cuáles son las áreas fundamentales de nuestra vida, que pusimos, por ejemplo, el tema salud, familia, matrimonio, economía, y por favor no nos olvidemos de la parte espiritual. Escribimos cuáles son para nosotros las áreas fundamentales de nuestra vida, y hacemos un autodiagnóstico de cómo nos encontramos en esas áreas. Y por otra parte, del otro lado, tenemos B, es decir, a dónde queremos llegar. En esas mismas áreas vamos a escribir qué es lo que queremos, qué es lo que aspiramos a llegar, por ejemplo, en términos de salud. ¿Qué es lo que nos gustaría realmente? Tener una buena salud para poder hacer deportes, para poder tener una vida saludable. Recordemos que la salud está relacionada también con la calidad de vida. ¿Cómo te ves de acá a 10 años haciendo lo que estás haciendo con tu cuerpo físico? Si lo que estás haciendo está muy bien hecho y realmente te estás cuidando, seguí profundizando acerca de eso. Si en el autodiagnóstico vos evaluás que hay muchas áreas que necesitas mejorar del cuidado con tu cuerpo físico, analizalo y reflexionalo, porque si vos seguís así, fíjate y analizá cuál es la consecuencia que vas a tener en unos años. Entonces, volvamos al ejercicio. Ya hicimos el autodiagnóstico, que es A. Ahora vamos a B, es decir, dónde queremos llegar. Escribimos las mismas áreas fundamentales de nuestra vida, pero en este caso vamos a poner qué es lo que queremos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos. Miren, hasta podríamos llamarle sueños, si ustedes lo quieren poner así. Porque el sueño en sí mismo es sueño cuando es vago, cuando está en un mundo mental ilusorio, de fantasías, pero cuando nosotros realmente lo empecemos a aplicar, es decir, empecemos a trabajar en pos de ese sueño, ya no va a ser tan sueño, sino que ya va a empezar a ser una meta. La idea es que tengamos metas,
porque en el fondo esto es una meta. El B sería prácticamente una meta, que es lo que nosotros queremos de la vida en esas áreas fundamentales. Esa brecha que se genera entre A y B, esa brecha que está acá, es justamente los objetivos que nosotros tenemos que empezar a escribir acerca de cada una de las áreas, y esos objetivos son justamente los hechos concretos que nosotros tenemos que generar día a día, hoy ya, y empezar hoy mismo escribiendo esto, y mañana empezando a cumplir con los objetivos que nos trazamos para poder llegar realmente a B. Entonces ustedes ven que es el mismo proceso del funcionamiento de la vida natural. Si plantamos una semilla de peras, vamos a cosechar peras. ¿Cuáles son las semillas que querés plantar ahora en cada una de estas áreas fundamentales de tu vida? Si las semillas que plantás van a ser conscientes, entonces, por consecuencia lógica, esto no es magia, es una cuestión de lógica elemental, por consecuencia lógica, las circunstancias que vas a recibir de esas semillas conscientes van a estar relacionadas con la semilla. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan fundamental este ejercicio, por eso es tan fundamental hacerse un autodiagnóstico en las áreas fundamentales y poner en el lado B de la columna qué es exactamente lo que nosotros queremos de la vida. Esto, en otros términos, es empezar a construir nuestro propio destino. Hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de la ley del karma, cuando hablamos de la ley del destino, hay que hacer la aclaración que no hay soluciones mágicas ilusorias, ¿sí? No hay una pastillita que simplemente tomándola tengamos un resultado rápido, que nosotros podamos solucionar todos nuestros inconvenientes sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso no existe, desgraciadamente. Entonces, ¿hay soluciones? Sí, por supuesto, hay soluciones. Y justamente lo que estamos analizando a través de esta conferencia, de este diálogo virtual, es justamente las soluciones. Ya vimos cuál era el problema. El problema ya lo vimos en la parte, en el principio. Ahora nos estamos enfocando en la solución. Ahora bien, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que te corresponde hacer para cambiar tu destino? Porque ya sabemos que no hay magia en esto. Si nosotros realmente queremos torcer el rumbo de nuestro destino porque hay áreas en la vida y aspectos y situaciones y circunstancias que no nos gustan y queremos modificar, entonces evidentemente hay que hacer algo que está relacionado con generar nuevas causas, está relacionado con hacer un esfuerzo para actuar conscientemente. Recordá que todo cuesta en la vida, nada se nos da por regalado, ¿se entiende? Entonces, pero ojo, también lo que nos cuesta lo valoramos. Eso también hay que saber, y eso lo hemos podido comprobar seguramente en algún aspecto de nuestra vida. Hemos podido comprobar, y si no, miren, pongamos un ejemplo de otras personas. Por ejemplo, una persona que recibe una herencia, una persona que gana la lotería. Hay un estudio que se le hizo en Estados Unidos a todas las personas que ganan la lotería y en máximo 3 años pierden todo el dinero que ganaron. Estamos hablando en algunos casos de millones de dólares. Entonces, la persona siempre vuelve al estadio que le corresponde estar porque para poder estar en un estadio superior, tiene que modificar, tiene que cambiar ella. Ella tiene que pasar a un nivel superior para poder cambiar su vida, ¿se entiende? Si no, va a volver automáticamente. Y en 3 años está estudiado que vuelven a la misma situación económica que tenían antes de ganar la lotería. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces, lo importante es el crecimiento interno. Lo importante es el desarrollo que nosotros hagamos de nosotros mismos. Si nosotros realmente queremos cambiar nuestro destino, si nosotros queremos realmente mejorar nuestra vida, tenemos que mejorar nosotros. Es tan simple como eso. No hay límite para mejorar la vida. ¿Saben por qué? Porque tampoco hay límite para poder mejorar nosotros. En la medida en que nosotros tengamos un crecimiento interno, ese crecimiento lo vamos a ver reflejado sí o sí en el exterior. No hagamos como esta chica que está navegando ciega, pensando quizás que está avanzando porque está remando, pero en el fondo sabemos que no está avanzando porque ni siquiera está el barco en el agua. Entonces, ¿cómo navegar en el mar de la vida?
La palabra es conciencia. Auspicia este momento la bebida conciencia. Esta conciencia, ojalá se pudiera comprar en una botella para tomarla y tomar conciencia justamente acerca de todo lo que venimos hablando, ¿no? Pero bueno, no es tan sencillo, pero simplemente la imagen nos muestra que lo importante es que nosotros tomemos conciencia, que tomemos conciencia de nuestra vida, que prendamos la luz. Es tan simple como eso. Miren, el despertar es solamente prender la luz. Cuando uno prende la luz, está despertando. ¿Por qué? Porque ve la vida tal cual es y no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es. Muchas veces vemos la vida como nosotros creemos, de acuerdo a los anteojos de nuestras creencias, de acuerdo a los anteojos de nuestros conceptos, de acuerdo a los anteojos de nuestras teorías, y esos anteojos tienen un color determinado y vemos la vida de ese color. Eso no significa que sea la realidad. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Bueno, les pongo un ejemplo. Ante por ejemplo, un accidente de tránsito, en donde hay varios testigos, ustedes saben que el hecho es el mismo, el accidente de tránsito. ¿Cómo puede ser que los testigos manifiesten cosas, relatos diferentes? Si vieron lo mismo, esto lo van a poder ver ustedes. Los malos entendidos, ¿cuántas veces les pasó que no tuvieron un malentendido? Justamente, malentendido está relacionado con estos anteojos que nosotros ponemos y que nos ponemos y están relacionados con las creencias, teorías, conceptos, preconceptos, formas de ver la vida que nosotros hemos ido creando de acuerdo digamos, a las circunstancias de nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos prender la luz para ver la realidad. Y fíjense lo que decía un gran sabio, una persona muy inteligente. Decía, cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se transformarán en actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu destino, y tu destino será tu vida. Entonces, todo cuenta en esto. No hay cosas que uno pueda decir, no, no, esto es una excepción. Miren, no hay excepciones cuando hablamos de la ley del karma, cuando hablamos de la ley del destino, no hay excepciones. Acá todo cuenta. Un pensamiento que uno dice, no, pero si yo lo estoy pensando y nadie me está viendo, ustedes saben que un pensamiento es energía. Ya está hasta demostrado casi científicamente. Hoy hay aparatos que pueden ver el pensamiento, ver colores en los pensamientos de las personas. Si no, investiguenlo por internet. Entonces, si un pensamiento es energía, obviamente un pensamiento negativo no va a tener la misma energía que un pensamiento positivo. En este caso, pensamiento, estamos hablando de pensamiento como sinónimo de causa. Si un pensamiento genera una causa, obviamente va a generar un efecto que está relacionado con la causa que lo generó. Si el pensamiento es negativo, va a generar un efecto negativo. Por consiguiente, necesitamos cuidar nuestros pensamientos, necesitamos cuidar mucho nuestras palabras, porque eso es lo que crean realmente los hechos. Esos hechos crean las costumbres, y esas costumbres crean nuestro destino y por ende nuestra vida. Entonces, esto es un tip que seguramente en algún momento lo hemos escuchado, pero que es fundamental tratar de comprenderlo y ponerlo en práctica para ver realmente ese cambio que nosotros anhelamos hacer o que queremos vivir en nuestra vida. Necesitamos, como decíamos anteriormente, hacer primero esa transformación interna, ya que esa transformación interna, como aquí lo vemos, esa transformación interna, si nosotros cambiamos estos ladrillos, si cambiamos estas creencias, estos hábitos, estos recuerdos, estas opiniones, si lo cambiamos y nos hacemos más conscientes, evidentemente eso va a repercutir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Como herramientas prácticas para solucionar el karma y para poder transformar nuestro destino. Hemos visto la importancia fundamental que tiene en nuestra vida cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de sentir, cambiar la forma de actuar. Hemos visto también que la caridad, el servicio, el sacrificio por la humanidad, ayudar, llámenlo como quieran, pero estamos hablando de lo mismo, que la caridad es fundamental si nosotros queremos adquirir esas monedas, ese dharma que nos permita trascender las situaciones difíciles de nuestra vida. Hemos visto que el autoconocimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque la vida nuestra en el exterior, o sea, en los hechos, va a cambiar,
cuando nosotros cambiemos interiormente. No existe acá una cuestión ilusoria, mágica. Mágica e ilusoria, ¿no? Eh, todos los cambios que nosotros queramos ver, los vamos a ver en tanto y en cuanto logremos generar esos cambios dentro de nosotros mismos. Por eso el autoconocimiento es fundamental, por eso la gnosis es trascendental para nuestra vida, porque como decíamos anteriormente, gnosis es conocimiento, gnosis es sabiduría. Cuando uno va encarnando justamente este autoconocimiento, cuando uno va encarnando la sabiduría de la vida, que es la gnosis, esa sabiduría va transformando a la persona. Y por supuesto que esa transformación se va a ver reflejada en su vida. Entonces hay un desafío. El desafío es ser arquitecto de tu propio destino. Y eso es posible. Ya vemos que no está reservado para un grupo minúsculo de personas que pueden llegar a ser grandes personas ilustres, inteligentes, grandes maestros, grandes sabios de la humanidad. No, no, eso está reservado para cualquiera de nosotros, independientemente del nivel que tengamos en este momento. Nosotros podemos hacer esa transformación y nosotros por ende podemos transformar nuestra vida y por ende nuestro destino. Está a nuestro alcance. Obviamente necesitamos despertar, obviamente necesitamos vivir el presente, no navegar tanto en el pasado ni estar tan preocupado por el futuro, sino actuar en forma diligente, eficiente, precisa, clara y la palabra clave, consciente en el presente en nuestra vida. Eso es lo único que tenemos, porque el futuro no existe, todavía no llegó, el pasado ya pasó, como ya lo hemos escuchado seguramente en muchas oportunidades, pero necesitamos comprender que lo único que tenemos es el presente y la única forma de poder transformar nuestro destino, nuestra vida, es en el presente. Por eso de que voy a empezar el lunes, voy a empezar en un futuro, eso no existe, necesitamos empezar ya. Por eso es que si realmente te interesa cambiar tu destino, te interesa transformar algunas situaciones difíciles que estás viviendo en este momento en tu vida, es el momento, cuando terminemos esta conferencia, cuando terminemos este diálogo virtual, es el momento de sentarte, tomarte unos instantes para vos y reflexionar y hacer ese ejercicio con lápiz y papel en mano, que cuando lo tengas hecho, terminado, y ojalá Dios quiera que lo pongas en un lugar bien visible de tu casa, como por ejemplo puede ser la mesita de luz o, no sé, la agenda, si es que trabajas con agenda, algún lugar en donde sea bien visible para que te recuerde permanentemente cuáles son, digamos, los propósitos de tu vida. Y fíjense lo siguiente, cuando uno sabe cuál es el propósito de la vida, de su vida, los propósitos que tiene, cuáles son las metas que tiene, que no son los mismos, pero ahora usémoslos simplemente como sinónimo, vamos a saber también cuál es el sentido de nuestra vida. Y les hago una pregunta, ¿es la misma la vida de una persona que no le encuentra sentido a la vida que la vida de una persona que sí le encontró un sentido a la vida? ¿Les parece que es igual? Yo creo que todos coincidimos que no. Entonces, si nosotros queremos ser de ese grupo minúsculo, porque hay que reconocer que no son muchos, si nosotros queremos pertenecer a ese grupo minúsculo que tiene claro qué es lo que quiere de la vida y que le está encontrando un sentido a su existencia, un propósito a su vida, tenemos que comenzar por cosas concretas. Primero por escribirlo y después por transformar nuestra vida a través de esos objetivos concretos y claros que nos ponemos en cada una de esas áreas fundamentales de la vida. Entonces, vamos a terminar con una frase que dice, comprender la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante. Sin lugar a dudas que nosotros queremos construir una vida en forma positiva y edificante. Si nosotros realmente queremos hacerlo, necesitamos comprender en forma bien profunda lo que es la ley del karma. No es suficiente con conocer qué significa el karma, sino que lo que estuvimos tratando de decir en todo este tiempo es que estas leyes son prácticas, o sea, conocer definiciones de memoria no nos va a servir absolutamente para nada. Eso es el 0,01%. Pero si
esa teoría que conocemos la empezamos a aplicar, ahí sí que vamos a hacer una transformación. Y de hecho, un maestro, un sabio, se transforma en maestro y se transforma en sabio se ha hecho maestro de la vida. Y al hacerse maestro de la vida es justamente porque sabe cómo funciona la ley del karma y cómo funciona la ley del destino. Eso nos tiene que quedar muy claro, que está a nuestro alcance, está totalmente a nuestro alcance. Está de acuerdo al nivel que nosotros tengamos, independientemente de cuál sea. Nosotros podemos acceder a la comprensión de esta ley y poder aplicar esta ley, este principio, esta norma en nuestra vida en forma positiva y edificante. Muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente le pedimos disculpas por el inconveniente técnico que tuvimos al principio, pero sinceramente, a nombre de la institución, que en este caso es la que organiza esta videoconferencia que se llama AGEACAC, que está relacionada con la Gnosis y que está relacionada también con Gnosis Buenos Aires, que es la página que nosotros tenemos. A nombre de esta institución, que justamente el propósito que tiene esta institución es muy claro, y es justamente entregar el conocimiento, entregar la Gnosis a todas aquellas personas que lo anhelen. Por eso es que hacemos muchas de este tipo de actividades, ya sea virtuales o eh, también presenciales. Entonces, a nombre de esta institución que es AGEACAC, les damos las infinitas gracias por estar ahí, les agradecemos, muchas gracias realmente por estar ahí, les agradecemos de todo corazón que se hayan quedado, que hayan participado de esta actividad. Dios quiera que les haya servido y que podamos aplicar entre todos justamente todo este conocimiento, porque no es un conocimiento que sea de una persona, sino que es un conocimiento que han dejado los grandes sabios de la humanidad y que está al alcance de nosotros. Entonces, muchas gracias nuevamente, les agradecemos de todo corazón y nos vamos a estar encontrando, si Dios quiere, en cualquier otro evento que esta institución organice. Y ya que estamos, les comento cuál es ese próximo evento, que es un evento que se va a realizar en el Hotel 1 Suite. El Hotel 1 Suite es un hotel que queda cerca del Congreso de la Nación, está exactamente ubicado en la calle, en la avenida Rivadavia 1944. Por supuesto que yo creo que les va a llegar la invitación, pero por las dudas les digo, si ustedes quieren participar, va a ser el domingo 21 de agosto a las 16 horas. Y en este caso el título de la actividad se va a llamar Sexualidad Trascendental, los secretos de la alquimia. Obviamente otro tema más que interesante para que nosotros sigamos reflexionando y profundizando acerca de nuestra vida y ojalá Dios quiera también nos pueda servir para poder aplicarlo. De eso se trata justamente la Gnosis. Muchas gracias y entonces nos estamos viendo en nuestro próximo evento.